Hola, soy David Suárez Quintanilla y tengo el placer de comunicarme con todos vosotros para hacer una serie de webinars, en principio sobre diagnóstico de ortodoncia. Vamos a empezar por el ABC de la ortodoncia, que es el diagnóstico. Como sabéis, para mí tiene muchísima importancia, porque quizás el diagnóstico es lo que nos va a conducir a que podamos hacer un plan de tratamiento más efectivo, hacer una ortodoncia más eficiente, es decir, que sea eficaz y a la vez en el menor tiempo posible, con la cantidad de gasto posible. Y el diagnóstico consiste en empezar con el final en la mente. Por tanto, lo primero que vamos a hablar es de un poquito de nuestra filosofía terapéutica, para a continuación hablar ya de nuestros protocolos diagnósticos. Si yo nos fuera endodoncista o fuéramos al Congreso Mundial de Endodoncia, veríamos que la filosofía terapéutica del 99% de las personas que estuvieran allí sentadas, de los doctores endodoncistas que estuvieran allí sentados, sería común. Básicamente consistiría en limpiar los conductos, en rellenar todos los conductos posibles del tercio apical radicular, sin excederse en estos límites y sin invadir el espacio periodontal. Pocos endodoncistas estarían en contra de esta afirmación que estoy haciendo. ¿Cuál es la variación que tendríamos? Pues que unos recomendarían las técnicas escalonadas, otros el step back, otros la corona apical, unas utilizarían la condensación lateral clásica en frío, otros la vertical con gutapercha caliente, otros utilizarían la gutapercha termoplastificada con núcleo sólido o sin núcleo sólido, otros la técnica vertical de Buchanan, en fin, en cada uno de ellos tendría una técnica diferente. Sin embargo, en ortodoncia no ocurre esto. En ortodoncia ocurre que hay diferentes filosofías terapéuticas, pero esto no significa que haya diferentes ideas que se puedan compartir, sino que hay unas ideas más enfocadas al éxito clínico y hay otra serie de ideas menos enfocadas al éxito clínico y también menos veraces. Yo comparo esto siempre como cuando en el bachillerato nos dividieron en dos grupos hace muchos años y había un grupo al que yo tuve la suerte de pertenecer, que era el grupo de inglés, y después había el grupo de los de francés. Nos dividieron así en dos aulas. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, pues los que formamos el grupo de inglés nos acercamos y los que se fueron al grupo de francés se confundieron. No es más ni es menos que así. Y por tanto es importante, cuando se habla de diagnóstico, hablar del diagnóstico etiopatogénico, que incluye en lo que nosotros creemos. Los objetivos y el diagnóstico oclusal estático, el diagnóstico oclusal dinámico, el diagnóstico facial y el diagnóstico de la sonrisa, el diagnóstico de las maloclusiones en los tres planos del espacio y, por último, el diagnóstico cefalométrico simplificado. Estaremos, por tanto, hablando de diagnóstico etiopatogénico. ¿Qué significa esto? Pues lo decía mi maestro, el profesor Canut. Consiste en recorrer el camino inverso a cómo lo hace la maloclusión. Es decir, consiste en que si la etiología del problema va en una dirección, nosotros hemos de recorrerla en el sentido opuesto, intentando llegar al tratamiento que ataje de raíz el problema. Bien, en la etiología vamos a tener dos grandes grupos, una etiología genética más intrínseca y una etiología epigenética que sigue siendo genética, pero que tiene una mayor modificabilidad por nuestra parte. La genética y la epigenética actúan sobre la función y esta función va a estar en los músculos y va a estar en los ligamentos. Y es muy interesante porque así vamos a tener unos músculos y ligamentos que van a actuar sobre el hueso basal o unos músculos y ligamentos que van a actuar sobre los dientes y el hueso alveolar. Y a su vez, los dientes y el hueso alveolar, por un mecanismo propioceptivo que después explicaré, van a regular a su vez la función. Y se forma así un círculo que es muy interesante, este círculo, porque ocupa, en mi opinión, el propio centro de la ortodoncia. La idea de que la propiocepción, la erupción dentaria, la propiocepción oclusal va después a condicionar el crecimiento craneofacial es, creo, de un gran interés. El siguiente punto es en
la genética o epigenética, cuando hablamos de que hay grupos que no creen en la ortopedia dentofacial funcional, que no creen en los aparatos funcionales, que no creen en la capacidad, en nuestra capacidad para modificar el crecimiento craneofacial, en la hipótesis de Moss, no creen en las hipótesis de Enlow, en las ideas de Moss, que como acabo de repetir, o de otros investigadores como Petrovic. Bueno, pues lo que nos están diciendo es que digamos que sintetizamos la ortodoncia, o ellos se limitan la ortodoncia a un tratamiento de movimiento exclusivamente dentral, y que necesita, cuando el problema excede los límites de los dientes, necesita casi siempre un tratamiento de tipo quirúrgico. Y por tanto, esta idea genética a mí me recuerda a las moiras, las parcas o las normas, que eran las repartidoras del destino en la antigua Grecia. Estaba Cloto, que era la hilandera, la nona romana del noveno mes de embarazo. Estaba la quesis, que medía con una vara la longitud del hilo de la vida, y estaba Antropos, que cortaba este hilo de la vida. Los griegos consideraban este destino o fatum griego, este poder sobrenatural que incluso no se escapaba a los dioses, es decir, esa predestinación, que en este caso hablaríamos de predestinación genética. Y así tenemos la historia de Edipo Rey, el rey de Tebas, cuya profecía, cuando preguntó en el oráculo de Delfos, le dijeron que mataría a su padre y que se casaría con su madre. Años después, efectivamente, mató a su padre y acabó desposándose con Yocasta, su madre, que la tomó por reina después de resolver el famoso enigma de la esfinge. Y así, en el oráculo de Delfos puedes encontrar las sibilas y las brujas que en aquella época intentaban destinar o de descifrar tu destino y descifrar el futuro. Y aunque es verdad que en el oráculo de Delfos la frase más importante, la que estaba en el frontispicio en el frontispicio del templo, decía: conócete a ti mismo. Por tanto, podemos decir que sí que hay una predestinación genética. Una prueba evidente es la familia real española, la familia de los reyes españoles, que podemos ver ahí. Es la familia en la historia de la humanidad que mejor documentada está a lo largo de siglos y siglos y siglos de maloclusión de clase tercera. Pero también es evidente que nos encontramos pacientes, como es el caso de los pacientes que tienen una succión del pulgar. Nos encontramos pacientes que, bueno, pues con una succión del pulgar llegan a producir grandes deformaciones que no se extienden solamente a la boca, sino también a la mandíbula. Por eso nosotros en el Servicio de Investigación en Ortodoncia de la Universidad creemos que es muy importante el análisis perinatológico del crecimiento craneofacial del paciente, la lactancia materna, la rápida intervención cuando los niños nacen con un problema de fisura labiopalatina o un síndrome craneofacial, la utilización del chupete como un arma terapéutica, algo que no estamos haciendo. ¿Y por qué es importante? Porque en los primeros años de vida el niño se juega una gran parte de este desarrollo mandibular. De hecho, el desarrollo mandibular en los primeros incluso meses de vida es algo realmente espectacular que desafortunadamente de momento no sabemos cómo aprovechar. En los pacientes con necesidades especiales o enfermedades raras, tenemos nuestro protocolo para estos pacientes con síndromes craneofaciales, en que primero tenemos que solucionar los problemas dentales, sean problemas eruptivos, problemas de desarrollo transversal, problemas de desarrollo vertical o sagital, o también problemas de discrepancia sedentaria. Inmediatamente también guardamos esta relación con los problemas de tipo funcional, bien sean los hábitos, los problemas de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular, la respiración oral, el estado continuo y permanente de boca abierta, los problemas con la lengua, los labios, los bucinadores. Y por último, los problemas esqueléticos, que los vamos a tratar como un problema de compresión, un problema vertical de sobremordida o mordida abierta y un problema sagital de clase 2 o de clase 3. Por tanto, esto es nuestro protocolo inicial de tratamiento para este tipo
Es evidente que, como vemos aquí, bueno, pues un determinado hábito, como estábamos comentando, como el chupar, por ejemplo, el dedo, acaba produciendo una deformación no solamente de la posición de los dientes y del proceso dentoalveolar, sino que muchas veces incluso el peso de la mano va a hacer que se produzca una retrusión mandibular y un colapso mandibular. Es impresionante muchas veces este tipo de efectos que nos encontramos en pacientes como este chico, en que, como podéis ver, una simple succión del pulgar, eso sí, mantenido a lo largo del tiempo, va a producir unas dramáticas consecuencias en forma de resalte, mordida abierta y retrusión de la mandíbula. En otras ocasiones, el problema no es un hábito, sino que simplemente el paciente tiene una mordida abierta. Secundariamente a eso se produce un empuje lingual y este empuje lingual a su vez forma un círculo vicioso manteniendo esta posición de mandíbula abierta. Fijaros, por ejemplo, aquí cómo el paciente, para poder deglutir, necesita la contracción de los músculos del cuello, el músculo platysma, de los diferentes músculos del cuello, para poder así estabilizar la posición de la lengua. Esto nos habla en favor de lo que supone no solamente tener una mordida abierta, sino de lo que supone tener una postura de boca abierta. Este paciente, en el que vemos ahora la teleradiografía, aquí vemos claramente una combinación de la genética expresada en el cóndilo, en su ángulo mandibular, en su plano mandibular, en su aumento del tercio inferior facial. Vemos este aspecto genético del paciente con el aspecto epigenético en que la lengua está aún favoreciendo más todos estos problemas. Se está formando un círculo vicioso genético-epigenético donde cada vez el paciente va a ser más dólico, cada vez el paciente va a tener un crecimiento vertical más acusado y, por tanto, en estas circunstancias es importantísimo cerrar este círculo vicioso o por lo menos bloquearlo lo antes posible. En este círculo vicioso, como vemos, va a actuar en primer lugar la lengua que va a hacer que los dientes vengan hacia afuera, y estas presiones de la propia lengua también van a muchas veces a actuar en contraposición a la musculatura perioral, a la musculatura del bucinador y a la musculatura de otros labios. Por tanto, tenemos una mordida abierta como consecuencia de ese empuje marcado lingual. ¿Y cuál será nuestro plan de tratamiento? Bueno, pues un plan de tratamiento que parecería lógico sería poner algún tipo de aparato en los dientes para mover los dientes. Pero lo interesante de todo esto es que en ocasiones, como podemos ver aquí, lo que hacemos es nos ayudamos también, además de la fuerza vestibular de un arco vestibular, de una reja lingual, en este caso en un aparatito removible, nos ayudamos de una reja lingual simplemente ¿para qué? Para frenar la fuerza de la lengua, frenar la protrusión de la lengua y simplificar el tratamiento de ortodoncia. Y así, con un simple aparatito y después con 4 braques, acabamos la primera fase de este tratamiento, fase la más importante de todas, en la que hemos conseguido una adecuada sobremordida y un adecuado resalte, combinando una cierta expansión dental con este bloqueo de la proyección o de la protrusión de la lengua. Y por tanto, es interesante esto. Siempre se plantea uno, en ortodoncia es muy difícil saber que el trueno va a venir después que el rayo, que si es antes el huevo o es la gallina. Y por tanto, tenemos que saber que muchas veces las causas dan lugar a consecuencias y las consecuencias dan lugar a causas, pero depende mucho del sustrato sobre el que asienta, si es un paciente braqui, meso, si es un paciente dólico, cómo es la actividad muscular, como si es un paciente que tiene potencia o no muscular, cómo es la oclusión, etcétera, y también la capacidad de adaptación. Todos sabemos en los pacientes disfuncionales y los pacientes con problemas de ATM que la adaptación es clave. Es decir, tenemos pacientes donde con una maloclusión extrema no presentan ningún síntoma de problemas de ATM y pacientes con una pequeña prematuridad
o una pequeña interferencia presentan graves problemas de adaptación y, por tanto, desarrollan un síndrome de disfunción craneomandibular muy severo simplemente con pequeños problemas de tipo funcional. Por tanto, vamos a tener que los músculos, los ligamentos y la lengua van a estar regulados por la genética, pero también por la dinámica de la musculatura de la masticación y van a influir sobre los huesos, sobre las suturas y sobre la ATM, que a su vez también están condicionados por esta genética y por esta. Pero recordar, como veremos después cuando hablemos de las ideas de Moss, que no hay centros de crecimiento, sino que hay lugares de crecimiento. Es decir, la epigenética acaba dominando esos lugares de crecimiento a través de la actividad de tipo muscular. Y a su vez, los ligamentos, etcétera, acaban influyendo sobre los dientes y sobre el desarrollo del hueso alveolar. Sobre los dientes y sobre el desarrollo del hueso alveolar vamos a actuar sobre todo nosotros con nuestros aparatos, pero también debemos recordar que estos dientes y huesos alveolares dependen de dos elementos. Un primer elemento que lógicamente es la oclusión dentaria, la propiocepción dentaria, y otro elemento fundamental que es el nervio trigémino. El trigémino va a tener una parte aferente, que va a ser una parte propioceptiva y una parte eferente del trigémino hacia los músculos de la masticación, que va a ser una parte motora y que está precisamente en relación a cómo se establece esa oclusión. Por tanto, esto creo que es muy importante. Siempre que podamos, tenemos que actuar sobre las causas, es decir, si tenemos un paciente con una mordida abierta lateral, producto de una interposición lingual, cada vez que el paciente traga saliva muy fuerte, esa interposición lingual está venciendo las fuerzas de la erupción, de la emergencia dentaria. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Bueno, podemos tirar de los dientes activamente o más inteligentemente, creo yo, es poner, en este caso, una reja que impide la interposición de la lengua y facilita nuestro tratamiento de ortodoncia, lógicamente, que hacemos con. Es decir, en este caso, que como estábamos viendo, la reja lo que nos va a ayudar es a impedir esta acción de la lengua. Vemos perfectamente aquí cómo además la lengua queda marcada por la propia reja, indicándonos la fuerza que esta lengua ejercía sobre las zonas laterales. Bueno, y aquí de paso, pues lo que hacemos es utilizar estos dientes que tenemos anquilosados, los segundos molares temporales anquilosados, los utilizamos como una especie de microanclaje esquelético, poniéndole un par de botoncitos, tirando de estos dientes y acelerando el proceso de acabado. Y entonces aquí tenemos el caso pues ya acabado con clase 1, pero lo más interesante de esto no es el acabado en sí o cómo hicimos biomecánicamente el tratamiento, sino que lo más interesante es esta idea del equilibrio del pasillo de Thomas, del equilibrio vestibular y lingual, cómo lo vamos tratando con este tipo de aparatos. Otro elemento fundamental es el sellado labial. Bien, aquí quiero destacar que yo pertenezco a un grupo de estomatólogos españoles de hace años, en que todos éramos médicos, hacíamos medicina primero y después hacíamos estomatología. Y digo esto porque muchas veces hablo con mis compañeros de la Real Academia, con mis compañeros de hospital, con mis compañeros de la universidad, que son médicos, y le insisto mucho en que cuando un niño presenta respiración oral, en muchas ocasiones es un hábito condicionado por la protrusión dental. Es decir, que no tiene alergias, no tiene obstrucción de las vías aéreas superiores, sino que simplemente lo que tiene es una excesiva protrusión de los dientes, y esta excesiva protrusión de los dientes que excede la línea o el límite anterior de la dentición, que puede ser la línea AB en el caso de Steiner o la línea apogonio en el caso de la enfermedad de Ríquez, este exceso de protrusión de los dientes, el exceso de protrusión de los dientes va a condicionar una incompetencia labial. Y en el momento que el niño tiene incompetencia labial, duerme toda la noche con los labios separados. Y en el momento que los niños duermen con los labios separados, empiezan a respirar por la boca, porque respirar por la boca es mucho más cómodo que respirar por la nariz.
Por tanto, en este equilibrio de tomes entre la lengua y los labios es muy importante determinar los dientes. Es importante en estos pacientes hacer ejercicios linguales o labiales. Mi consejo es que lo que nosotros hacemos bien es mover los dientes. Como nosotros lo que hacemos bien es mover los dientes, movamos los dientes y dejamos después que los labios y la lengua se reequilibren. ¿Por qué? Porque esa es mi experiencia. Entonces, este límite anterior de la dentición es como un semáforo que nos va a indicar en color verde, en color naranja o en color rojo cuál es la posición de estos dientes respecto a esta protrusión. Esto también es muy importante cuando hablamos de extracciones. Es decir, ¿por qué? Porque en ocasiones, cuando nosotros tenemos que valorar si el paciente tiene espacio o no suficiente para los dientes, nos olvidamos del análisis clásico cefalométrico, en que no puede haber unos incisivos superiores ni inferiores proinclinados más allá de un determinado límite, ya no por el problema de la recidiva, sino por el problema de la salud periodontal a largo plazo y especialmente el problema de las recesiones gingivales y de las dehiscencias de hueso alveolar. Por tanto, es muy importante siempre coordinar este análisis de modelos, digital o manual, importantísimo coordinarlo con el verdadero análisis cefalométrico para indicar la protrusión o normoposición de los incisivos. Así, cuando tenemos un paciente como este con una protrusión dentaria, aparte podemos estudiar que si es alérgico, si tiene rinitis alérgica, si tiene problemas de vegetaciones, si lo que queramos. Pero lo primero que tenemos que hacer es colocar los dientes en ese límite que acabamos de comentar. Porque si no hacemos eso, es imposible para el niño tener una adecuada respiración nasal. ¿Cómo hacemos muchas veces esto? Pues lo hacemos de la manera más sencilla. Muchas veces lo que hacemos en estos casos es colocamos un C-Modeler del doctor Alberto Cervera, que a mí me gusta mucho, es una cazoleta de silicona con un tiro alto, y con eso conseguimos una retrusión de los incisivos y un cierto freno ortopédico del maxilar. ¿Qué es lo que me interesa de este paciente? Pues ponemos después, 4 braques con un arco bypass que salta de molares e incisivos para acabar esta primera fase de tratamiento, pero esto es lo que me interesa. Me interesa que vean ustedes cómo realmente es totalmente diferente la boca de un paciente con una protrusión dentaria que le obliga constantemente a respirar por la boca a un niño que ahora, gracias a esta retrusión de los dientes, conseguimos un buen sellado labial y conseguimos una ventilación óptima de sus fosas nasales y de sus senos paranasales. Por tanto, es importante todo esto. Otras veces mandamos a hacer ejercicios linguales y ponemos algún tipo de dispositivo que favorezca estos ejercicios. Esto lo hacemos especialmente en pacientes muchas veces con síndrome de Down o con otros síndromes de patologías en que el simple tacto de la punta de la lengua con esta rueda hace que se perpetúe este ejercicio sin necesidad de insistir al paciente. Podemos utilizarlo en aparatos mixtos como este Quagelis, donde hemos colocado, además de la bolita para mover, para hacer este ejercicio, hemos colocado también una pequeña reja lingual lateral para evitar que la lengua se interpusiese y evitar la oclusión lateral. Pero bueno, en general lo que hacemos es un poco lo que yo llamo el efecto del hámster que metemos en una jaula y empieza a correr como un loco alrededor de una rueda. Y esto es lo mismo que hacen los pacientes, porque no creo yo mucho en la colaboración de los pacientes con este tipo de ejercicios y por tanto me parece mucho más interesante que en estos pacientes pongamos unas bolitas móviles en el paladar, lo que hace que el paciente ya la lengua busca esa movilidad de esas bolitas. Acordarse siempre que este tipo de aparatitos, igual que las rejas linguales, deben de ir acompañadas, especialmente en los pacientes de clase 1 y de clase 2, de un botón de Nance o algún dispositivo que evite la protrusión de los incisivos y la mesialización de los molares por el efecto del empuje de la lengua.
chicas, una chica como ya mayor, como esta, que tenemos una mordida abierta secundaria a un empuje lingual. Empezamos el tratamiento de manera más o menos, como ven aquí, lo veis aquí, de manera más o menos convencional, con nuestros brackets, nuestros Kirin Powell Hook, nuestros ganchitos y nuestros elásticos. Y aquí, en la tercera, esta parte, podemos ver cómo tenemos ya un problema de recidiva al poco tiempo de acabar el tratamiento. Acabamos en clase 1 con una buena oclusión, pero en una de las primeras revisiones inmediatamente vemos ya la tendencia enorme a la recidiva por la presión del lingual. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues inmediatamente lo que vamos a colocar es, como pueden ver aquí, una bolita de acrílico, una bolita de plástico, para que la paciente empiece a hacer los ejercicios. Y esto es interesante porque vemos que lo que va ocurriendo es que va cambiando la posición de la lengua. Es decir, lo que se trata es de cambiar la propiocepción de la lengua, hacer que la lengua empiece a tener una memoria propioceptiva que vaya disponiendo esta nueva posición. Y así nos vamos encontrando cómo va cambiando esta propiocepción. Empieza en el borde de los incisivos, con el empuje lingual. Cuando acaba el tratamiento, aún no hemos reeducado bien la lengua, a pesar de que hemos puesto un botón de Nance, y es después de poner esta bolita de acrílico cuando la paciente ya empieza a ser consciente de que la posición de la lengua es en el paladar y no es entre los dientes. Por tanto, esto es interesante y es muy interesante para evitar recidivas y para saber cuál es el papel beneficioso o no de la lengua en el tratamiento de ortodoncia. Por ejemplo, la lengua puede ser muy beneficiosa en pacientes donde queremos producir una intrusión posterior. Bueno, podemos utilizar microimplantes, pero otras veces pues utilizamos, como podemos ver ahí, pues una barra palatina baja a la que añadimos acrílico para intruir los primeros molares e incluso los segundos molares. Pueden ver ahí la marca que aparece en la lengua de los pacientes cuando estamos haciendo maniobra. Por tanto, vamos a tener dos elementos, el predeterminismo genético, que como digo yo, es un poco el predeterminismo griego, y este predeterminismo genético está claro que aparece en muchísimas maloclusiones relacionadas con síndromes craneofaciales, desde la fisura labiopalatina, el cruzón, el upper, el Marfan, el Pierre-Robin, el Treacher-Collins, en fin, la microsomía hemifacial, el síndrome de Goldenhar. Todas estas maloclusiones son de carácter hereditario. También aparece así en diferentes tipos de locus de cromosomas, de diferentes localizaciones, los pacientes que presentan oligodoncias extremas, agenesias múltiples, displasias ectodérmicas anidróticas, en fin, todos estos pacientes que presentan alteraciones importantes en el desarrollo dental, como es incluso en el desarrollo de los elementos que conforman el ectodermo estomodeal, es decir, toda la placa ectodérmica, los dientes, el pelo, etcétera, pues se pueden manifestados aquí. El predeterminismo genético, como comentaba hace un momento, pues se ve perfectamente en la Casa Real Española, donde desde hace más de 1500 años llevan heredando la clase, niña llevan heredando la clase 3. El predeterminismo genético no tiene una etiología monogenética, estudio en gemelos, la herencia es irregular con una penetrancia de un 70%, está asociado con el gen MSX1 de carácter dominante, los LOCI están asociados a clase 3, por ejemplo, el 1P36, el 12Q23, el 12Q13, etc. Y después los estudios de polimorfismo de nucleótido único destacan el rol o el papel tan importante del gen humano del receptor de la H en todos los problemas que tengamos relacionados con el crecimiento craneofacial, especialmente con el crecimiento mandibular. Felicito a la doctora Morales por esta magnífica tesis doctoral realizada en la Universidad de Sevilla bajo la dirección del profesor Solano. Y en este predeterminismo genético vemos aquí la fuerte componente genético de las maloclusiones de clase 3, la capacidad hereditaria de las maloclusiones de clase 3 y vemos como acabamos de comentar, como la clase 3, como otras maloclusiones, sigue un modelo de hereditario poligénico
bueno, y que sabemos que están relacionados, como acabo de decir, con varios genes que implicados directamente en el crecimiento mandibular. Los resultados nos indican, de la doctora, nos indican que es muy interesante porque la susceptibilidad genética de presentar clase 3 con este gen FOXL1 es 8 veces más comparativamente en sujetos en relación a los sujetos control de clase 1 esquelética y por tanto es muy importante la asociación de este gen con las maloclusiones de clase 3 esquelética. A pesar, sin embargo, de toda esta importancia de la genética en las maloclusiones y especialmente en las maloclusiones de clase 3, no debemos de olvidar de que las clases 3 siempre se han asociado erróneamente con un problema mandibular. De hecho, el término progenie alemán es erróneo porque asociaba automáticamente en estos pacientes que había un problema de crecimiento mandibular excesivo, cuando la auténtica realidad es que más del 70% de las clases 3 pueden, sobre todo los de nuestras consultas y sobre todo los que tienen compensación dentro alveolar, presentan un evidente retrognatismo maxilar. Es decir, yo siempre digo que cuando yo empecé a hacer ortodoncia en cirugía ortognática, la clave estaba en la cirugía maxilar, después estuvo un poquito en la cirugía mixta y ahora parece como si estuviera la clave en la cirugía, en la cirugía al revés. Al principio era la cirugía mandibular y ahora parece que la clave es la cirugía maxilar. Por tanto, tenemos la gran ventaja de, al ser el maxilar susceptible de modificación muchísimo mayor que la mandíbula y no ser tan predeterminado genéticamente, bueno, y poder actuar más, pues vamos a tener esa característica que hace que epigenéticamente podamos tratar con más facilidad el maxilar. También es muy interesante recordar que no solamente estamos hablando de tamaño, también hay que hablar de posición. Por ejemplo, en muchas ocasiones la posición de la base del cráneo, según Bjorn Jarabak, el cierre de la base craneal anterior o la posición más anterior de la fosa mandibular del hueso temporal, la fosa glenoidea, va a determinar el paciente, si está más hacia mesial, tenga mayor tendencia a la clase 3 y si está más hacia distal, tenga una mayor tendencia a la clase 2, independientemente del tamaño. Por tanto, en esta discusión de la genética o epigenética, bueno, pues seguimos con esta base. ¿Qué se ha puesto hoy de moda? Pues yo creo que de moda hoy se ha puesto mucho la epigenética. Es decir, la epigenética lo que hace es lo que controla la epigenética es la expresión genética. Es decir, cómo está a través de las famosas metilaciones. Tenemos un magnífico ejemplo que son las abejas melíferas que según tengan un tipo de alimentación, jalea real o otro tipo de alimentación, así se van a convertir en reinas, en obreras o en diferentes. Y esto es una cosa muy importante porque no es una predeterminación genética. ¿Y esto de qué nos habla? Pues esto nos habla de metilación, que tenemos que tener en cuenta todo este problema epigenético en el cáncer, en las enfermedades autoinmunes, en los desórdenes mentales, en la diabetes, etc. Es decir, que es importante lo que hagamos en nuestra vida porque eso lo vamos a transmitir con una pequeña variación, pero una variación la vamos a transmitir a nuestros hijos. Por tanto, yo diría que la genética, que con el proyecto Genoma Humano lo ha abarcado todo en el campo de la medicina, esta genética ahora está dando lugar a un cambio un poquito mayor hacia la epigenética. Y yo creo que esta defensa de la epigenética no, es fundamental para el ortodoncista y nos va la vida en esta discusión. Yo siempre digo que además tenemos que ser listos y arrimar el ascua a nuestra sardina. No podemos creernos que somos simples alineadores de dientes, que cuando este alineamiento de dientes no se puede lograr, porque hay un problema esquelético de base, tenemos ya que recurrir a la cirugía ortognática. No, yo creo que nosotros tenemos una gran capacidad plástica de modificar el crecimiento craneofacial de los pacientes. Para ello se necesita tratamientos muchas veces más precoces, tratamientos mucho más largos y creer en una filosofía de aparatología ortopédica funcional. Esto es muy importante porque son una gran parte del armamentario que nos va a ayudar a eso. Sí, también es verdad que hoy los microimplantes, las microplacas
están haciendo auténticas transformaciones en el hueso alveolar e incluso en el hueso basal. Pensemos, por ejemplo, en las disyunciones asistidas por microimplantes, en las distracciones, etc. Pero es importante esto, es decir, es importante que tengamos en cuenta que como en medicina, la cirugía ortognática es en el fondo el fracaso de la ortopedia dentofacial. Y por tanto, es importante conocer esto. ¿Por dónde hay que empezar a conocerlo? Pues por la hipótesis de Mohs, por la idea ya que ya tenía el anatomista Wolf, el anatomista alemán Wolf, en el siglo XIX, donde se describió la relación que existía entre la trabeculación de la cabeza del fémur, la trabeculación entre el trocánter mayor y el trocánter menor, y la actividad de ejercicio o la actividad muscular del sujeto. Esta relación se ve más claramente en la órbita, donde es el globo ocular, tejido blando, el que va a condicionar el desarrollo de la órbita ósea, y ya no digamos cuando llegamos a la cápsula orofacial, que diría Melvin Moss en su teoría, donde la lengua, ese potente elemento que tenemos en el centro, va a conformar y va a dar lugar a la forma de las arcadas, a la posición de los dientes y también favorecer el desarrollo de la mandíbula por las inserciones que la lengua guarda con la mandíbula. Pero además, la musculatura perioral, lo orbicular, los bucinadores, etcétera, también juegan un papel crucial en la limitación o la estimulación de este crecimiento de los huesos maxilares. Algo muy importante de Mohs es la famosa frase de que no hay centros de crecimiento, sino sitios de crecimiento. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una información limitada en cada uno de los lugares, pero que no existe una información genética introducida en cada una de las suturas y en cada uno de los huesos que le dice cómo crecer. Hay un patrón general de crecimiento y ese patrón, esa actividad de crecimiento, esa actividad de dinámica de crecimiento muscular va a influir sobre los sitios de crecimiento porque realmente no hay centros de crecimiento. Y esto es muy importante porque aún habla mucho más junto con las nuevas teorías sobre la estructura microcelular y sobre la arquitectura celular y sobre la citoarquitectura celular, nos hablan de nuestras posibilidades terapéuticas durante el crecimiento de los pacientes. Un problema muy importante de la ortodoncia ha sido el divorcio que ha existido entre lo que yo llamo la revolución olvidada, es decir, los grandes padres de la ortodoncia de los años 60, de los años 70, de los años 80, los grandes investigadores. Yo creo que no supieron acercar al mundo clínico, es decir, sus resultados. Y como consecuencia de eso ha habido un divorcio. ¿Quién hoy aplica las teorías de Petrovic? ¿Quién hoy aplica las teorías de Mohs? ¿Quién hoy aplica las teorías de Enlund? Bueno, pues prácticamente lo que ha ocurrido ha sido este divorcio. ¿Por qué ha ocurrido ese divorcio? Pues yo creo que ha habido de las dos partes. Una parte han sido los investigadores que no han sabido explicar bien para qué valían sus investigaciones y por otra parte los clínicos que se han desentendido un poco de leer investigación básica. Por tanto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando estaba estudiando el máster de ortodoncia en la Universidad de Valencia, bueno, y nos hablaban de las teorías de Alexander Petrovic. Y claro, cuando uno veía los esquemas aquellos de Alexander Petrovic, lo único que podía hacer es marearse, porque no había quien los entendiera. Y sin embargo, las teorías de Petrovic son fundamentales para entender la ortodoncia. Entonces voy a tratar de explicarlas muy sencillamente, atreverme a explicarlas muy sencillamente. Petrovic, por ejemplo, habla del servosistema. ¿Y qué es un servosistema? Pues no es más que un sistema más o menos cerrado que de funcionamiento de una determinada maquinaria o ingenio. Y así, por ejemplo, si consideramos nuestro váter un servosistema, veremos que hay un elemento que es el que tienen ustedes aquí, que no es más que el flotador. Y este flotador lo que hace, ¿qué es? Pues este flotador, a medida que el agua va rellenando
este depósito, el flotador va subiendo hasta que llega un momento que el flotador obtura, debido a precisamente a su flotación, obtura la salida de más agua. Esto sería, por tanto, el comparador periférico. Otro comparador periférico otro ejemplo de comparación periférico muy sencillito sería el termostato, el regulador termostático de una calefacción o del aire acondicionado. Si ponemos la temperatura ambiente a 24 grados, bueno, pues a medida cuando la temperatura suba o baje, la temperatura de la habitación ambiente suba o baje de esa temperatura, pues ya saben que el aparato se vuelve a poner otra vez en marcha. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a nuestro sistema o aparato electromagnético? Bueno, pues en este caso el comparador periférico, que es la propiocepción oclusal, cómo nosotros mordemos, cómo los dientes sienten, cómo muerden, vamos a decirlo así, va a mandar constantemente aferencias al núcleo mesencefálico del trigémino, que inmediatamente, en función de cómo muerde, manda eferencias a los músculos motores, especialmente al masótero, al pterigoideo, etcétera, que condicionan al temporal, que condicionan ¿qué? Pues la posición del cóndilo y, por tanto, de la mandíbula en cada momento. Por tanto, así se establece un círculo en que los cambios en la dinámica de la mandíbula producen cambios en la propiocepción oclusal y los cambios de la propiocepción oclusal van a producir cambios en la mandíbula. Evidentemente, cuando nosotros además introducimos en este círculo, introducimos aparatos de ortodoncia, bien simplemente de expansión, por ejemplo, el coagelis, colocamos un coagelis de expansión, que ocurre muchas veces que cambia la precisión oclusal y si el paciente tiene una ligera clase 2, simplemente por la expansión maxilar ya conseguimos un avance espontáneo de la mandíbula. O si no, pues ya lo vamos a través de aparatos ya más ortopédicos, con un carácter más ortopédico directo o indirecto, en que a su vez ya vamos incluso a modificar ya no solamente de manera directa este cambio de la proyección oclusal, sino que muchas veces pues ya modificamos incluso cómo es la posición del cóndilo y cómo esta posición del cóndilo se puede cambiar a través de un cambio en el desarrollo del cartílago articular. Y por tanto llegamos a una parte muy importante del crecimiento craneofacial, es comprender el crecimiento craneofacial. Para estos días están de encierro, yo les recomiendo a ustedes que se lean un maravilloso libro, lo hay en castellano, de Arthur Thompson, que es sobre la forma y el crecimiento. En este maravilloso y agradable libro, un poco el antecedente de los fractales, de las curvas logarítmicas, etcétera, Arthur Thompson lo que nos hace es, nos explica cómo evolucionan ontogénica y filogénicamente las especies y cómo las formas van haciendo una serie de variaciones. Es decir, ¿cómo lo haríamos para explicarlo en breve? Pues diríamos que un paciente, aquí arriba lo tienen, que un paciente mesofacial aplastado verticalmente se convierte en un paciente dólico-facial y un paciente mesofacial aplastado transversalmente lo convertimos en un paciente dólico-facial. Y esto es muy interesante porque da una idea de los conceptos de crecimiento craneofacial que tenemos que aplicar todos los días. Si bien es verdad que sobre todo el ser braquifacial o por contra dólico-facial es sobre todo a expensas de la morfología de la mandíbula. De ahí la importancia de la ortodoncia y ortopedia dentofacial. Otro concepto fundamental es la idea de desplazamiento primario y de secundario. En crecimiento craneofacial yo podría decir que nada es lo que parece. Es decir, nos podemos encontrar que el maxilar de un paciente está creciendo hacia adelante y podemos pensar que es simplemente un problema de tipo dental, que este diente de aquí, este incisivo, se está viniendo hacia adelante. Pero sin embargo no nos damos cuenta de que muchas veces este crecimiento es producto ¿de qué? Pues es producto de un crecimiento del maxilar, es un producto del crecimiento del complejo nasomaxilar, es producto del crecimiento de la sutura esfenomaxilar, es crecimiento de la remodelación de la base del cráneo, es producto del crecimiento por reabsorción del seno esfenoidal, etc. Y que además ocurre esto se le llama
desplazamiento secundario. Si nosotros hinchamos un globo o hinchamos dos globos al mismo tiempo, bueno, cada uno de los globos desplaza al otro. Es decir, se produce además un desplazamiento. Y esto es lo que hace complejo el crecimiento craneofacial, como la parte y la contraparte. Es decir, si nosotros tenemos aquí una edificación y sabemos que esta base tiene 50 metros cuadrados, la parte, el bajo, tiene 50 metros cuadrados, ¿qué tendremos que pensar? Pues que la parte superior, si esto es simétrico, también tiene 50 metros cuadrados. Y esto es muy interesante, las partes y las contrapartes del sistema craneofacial. Por ejemplo, la base craneal medida sencillamente en Sn suele ser equivalente a la longitud del cuerpo mandibular. ¿Entendido? Y entonces, ideas de partes y contrapartes, con esta idea ya no hace falta recurrir a la numerología tan engorrosa de muchas cefalometrías, sino que simplemente se habla de proporciones y se habla de partes y contrapartes. Un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una disyunción maxilar. Si esta es la base del paladar, la base del paladar representaría el piso de abajo, y cuando en esta base del maxilar nosotros hacemos una disyunción rápida maxilar y conseguimos aumentar no solamente el diámetro bimolar, sino conseguimos la fractura indolora de la sutura palatina media, ¿qué lograremos también en el piso superior? Pues evidentemente vamos a conseguir en el piso superior un aumento del diámetro de las estructuras maxilares y de las fosas nasales. Por eso es tan importante todo esto. Esto se ve manifestado hoy. Existe una creciente preocupación por el síndrome de apnea y hipapnea obstructiva del sueño. Existe una gran preocupación por cómo afecta la falta de respiración nocturna no solamente a los adultos, sino también a los niños. Bueno, pues sabemos que hoy el colapso maxilar muchas veces va a conducir a que la lengua adquiere una posición baja y que a su vez la posición baja de la lengua forma un círculo vicioso, porque a su vez esa posición baja de la lengua no permite el desarrollo del maxilar. Se abre la boca, el crecimiento comienza a ser vertical y por tanto el problema de la respiración oral, que parece que es un problema banal, se convierte para mí, por lo menos, en un problema peligroso. Se convierte en un problema peligroso que además tiene una solución muy, muy sencilla, y no solamente se trata de hacer amigdalectomías o adenoidectomías, se trata muchas veces de esto, de hacer una disyunción rápida del maxilar. Esta disyunción rápida del maxilar, en este caso apoyada en los segundos molares temporales, si bien le hemos puesto unas pequeñas prolongaciones a los primeros molares permanentes, bueno, es donde podemos ver la gran efectividad de esta disyunción. Es en radiografías como esta, una radiografía frontal del paciente, donde vemos cómo realmente se abren y se dividen el maxilar en dos partes, y cómo esta división del maxilar en dos partes acaba afectando a toda la economía del paciente y especialmente, lógicamente, a la economía de su. ¿Y es importante el cambio en los dientes? Bueno, pues claro que es importante. Es importante porque mejora el paladar, porque mejora la masticación, mejora. Lo interesante de todos, ni siquiera es el más interesante de todos, es el cambio facial que experimenta el paciente. Cómo estos pacientes experimentan un auténtico cambio facial y cambian desde esta respiración oral con esta incompetencia labial evidente, como de repente cambian a la situación que vemos aquí. Aquí tenemos otro paciente con una compresión del maxilar, y cómo esta compresión del maxilar en este paciente está haciendo también. Vemos esto, las típicas ojeras, la vista cansada, el paciente cansado, vemos la proyección de las narinas, pero lo que más nos llama la atención es la permanente situación de boca abierta, la permanente situación de boca abierta y de compresión maxilar. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo mismo, hacemos una disyunción, en este caso apoyado sobre los molares
permanentes del paciente y el apoyo en los dientes de leche. Hacemos una disyunción rápida maxilar, que en este caso la realizó el señor Santiago Ferrón, su laboratorio. El paciente le da en casa tres cuartos de vuelta al día, inicialmente durante 10-12 días, pero casi siempre llegamos cerca de las 2 semanas, de los 15 días. Abrimos todo lo que podemos el disyuntor, porque yo prefiero en estos casos hacer una gran descompensación de la posición de los molares. Y lo que es más interesante, pues es esto, es decir, es el magnífico cambio que vemos en la cara del paciente. ¿Es importante los dientes? Son importantes, pero lo más importante es la cara del paciente. Por tanto, en nuestra filosofía de tratamiento, antes de hablar propiamente ya de lo que va a ser el diagnóstico paso a paso y nuestros protocolos, queremos dejar claro la diferencia que existe entre genética y epigenética, y que veremos a continuación más clara cuando hablemos de la epigenética con el manejo de la aparatología funcional y la modificación de la musculatura y de los ligamentos.